¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Para esta ocasión veremos lo que es la última parte de triángulos oblicuángulos. Pero antes, vamos con el intro. Comenzamos. Para comenzar, jóvenes, si se fijan, tenemos acá el siguiente triángulo oblicuángulo. No se olviden que un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo de 90 grados, es decir, que no tiene ángulo recto. ¿Listo? Triángulo oblicuángulo. Ahora fíjense, acá conocemos el valor de todos sus lados. Es decir, conocemos el valor del lado A, ¿qué más? El valor del lado B y el lado C. ¿Ya? Conocemos. Y lo que tenemos que calcular es ¿qué cosa? Los ángulos. Es decir, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Bien. Entonces, como este ejemplo no es tan complicado, así que yo puedo calcular lo que se me antoje, podríamos decir. Podría calcular el ángulo A, o el ángulo B, o el ángulo C, lo que ustedes quieran. En mi caso, yo voy a comenzar por calcular el ángulo A. Bien. Y para calcular este ángulo, ¿qué es lo que voy a ocupar? Lo que voy a ocupar es la ley de cosenos. No se olviden, jóvenes, qué es lo que dice la ley de cosenos. Dice que un lado cualquiera al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados faltantes menos el doble producto de estos. Fíjense, por eso 2 por B por C, ¿no? Se repite, 2BC, ¿bien? Por coseno de su ángulo comprendido. El ángulo comprendido del lado A, fíjense, es el ángulo A, ¿no es verdad? Entonces colocamos su ángulo comprendido o ángulo opuesto, que es lo mismo, ¿bien? Entonces vamos a ocupar esta ley de cosenos. Como quiero calcular el ángulo A, este ángulo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar por su lado opuesto a ese ángulo. ¿Cuál es su lado opuesto del ángulo A? Este es el lado opuesto, ¿no? El que señala con mi dedo, 16,4. Entonces voy a comenzar por ese lado y digo 16,4 al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los lados faltantes. ¿Y cuáles son los lados faltantes? Uno es 23,9, ahí está, 23,9 elevado al cuadrado, más, y el otro lado es 20,3, ahí está, más 20,3 elevado al cuadrado. No se olviden que el orden es indiferente. Si ustedes gustan, lo pueden volcar. Primero el 20,3 y luego el 23,9, da lo mismo, ¿bien? No se olviden de eso. Sigamos. Menos el doble producto de esto, es decir, menos 2 por, y repetimos el valor de los lados faltantes, que es 23,9, 23,9, por 20,3, 20,3, ¿bien? Por coseno de su ángulo comprendido, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo comprendido de este lado? 16,4 es el ángulo A, entonces colocamos el ángulo A, ¿bien? Listo, ya tenemos nuestra ecuación, joven. Eso es lo más complicado, ahora ya es lo más fácil, que es simplemente despejar. No, ustedes ya saben despejar, ¿bien? Por ejemplo, como quiero despejar lo que es el ángulo A, entonces primeramente todo este elemento, todo este término, me refiero a todo este producto de 2 por 23,9 por 20,3 por coseno del ángulo A, todo este término, ¿qué está haciendo? Está restando, va a pasar a sumar al otro miembro. Estaba restando y fíjense, pasó a sumar al otro miembro, al primer miembro, ¿no es verdad? Igual, y en el segundo miembro, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó 23,9 al cuadrado, ahí tenemos 23,9 al cuadrado, más 20,3 al cuadrado, más 20,3 al cuadrado. ¿Bien? Y lo que quedaba en el primer miembro, que era 16,4 al cuadrado, que estaba sumando, pasaría a restar. Fíjense, pasó a restar al segundo miembro. ¿Bien? Ahora, acá ya está cada vez más fácil. Ahora, para que, fíjense, que el producto de 2 por 23,9 por 20,3, toda esta agrupación, todo este producto que está haciendo, está multiplicando a coseno de A. Y como está multiplicando, va a pasar a dividir todo al mismo tiempo. Fíjense, pasaría a dividir, ¿no? 2 por 23,9 por 20,3, fíjense, está dividiendo. Y está dividiendo a todo lo que quedó en el segundo miembro, ¿no? Repetimos toda esta expresión. 23,9 al cuadrado más 20,3 al cuadrado menos 16,4 al cuadrado. Repetimos, fíjense, lo mismo. ¿Bien? Y listo, jóvenes. Aquí tenemos coseno de A despejado. Ahora, para despejar el ángulo de A, no se olviden aplicar la inversa. Es decir, el ángulo A va a ser igual a arco
coseno de toda esa expresión, ¿no? Solo que esta vez me estoy saltando ese paso. ¿Ya? Recuerden que ustedes tienen que hacerlo cada vez más y más directo, no siempre todos los pasos, ¿bien? Si ustedes tienen dudas, sigue, vean los anteriores videos, ¿bien? Ahora, esto ya es calculadora, jóvenes. Lo introduzco en la calculadora y ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener 42 grados, 35 minutos, 36,27 segundos, que es el valor del ángulo A, este ángulo. Fíjense, jóvenes, ya vamos a encontrar el valor del ángulo A. Bien, ahora vamos a calcular lo que es el valor del ángulo B. Así que vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Listo, ya estamos acá. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el ángulo B, calculando el ángulo B. Y fíjense que nuevamente vamos a ocupar lo que es la ley de cosenos, ¿no? Lo mismo, igual que el anterior. ¿Ya? Solo que esta vez, fíjense, vamos a calcular el ángulo de B. ¿Cuál es el ángulo B? Este ángulo. Y como quiero calcular este ángulo B, y voy a ocupar la ley de cosenos, entonces voy a comenzar por su lado opuesto a este ángulo. ¿Y cuál es su lado opuesto? Fíjense, donde apunta mi dedo. Ya les dije, el truco de la linterna, ¿no es verdad? Si yo prendo acá la linterna, ¿a qué lado va a alumbrar? A este lado. Este sería su lado opuesto entonces. 20,3, ahí tenemos 20,3 elevado al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados de los lados faltantes. ¿Y cuáles son los lados que faltan? Uno es 23,9 y tenemos 23,9 elevado al cuadrado. Más, y el otro lado que falta es 16,4. Más 16,4 elevado al cuadrado. Bien, menos el doble producto de esto, es decir, menos 2 por, y repetimos los valores de los lados. 23,9, 23,9 por 16,4, 16,4. Por coseno de su ángulo comprendido. Si estoy trabajando con este lado de 20,3, ¿cuál es su ángulo opuesto o ángulo comprendido? El B. Ponemos el ángulo B entonces. Bien. Y listo, jóvenes, ahora vamos a despejar lo que es el ángulo B, igual que el anterior, jóvenes, ¿ya? No se olviden que toda esta expresión está restando, va a pasar a sumar al otro miembro. Fíjense, pasó a sumar lo mismo, solo hemos cambiado el signo nada más. Igual, y en el segundo miembro, pues quedaría 23,9 al cuadrado, 23,9 al cuadrado, más 16,4 al cuadrado, más 16,4 al cuadrado. Y el término que estaba en el primer miembro, que es 20,3 al cuadrado, estaba sumando, ahora pasó a restar al segundo miembro, ¿no? Menos 20,3 al cuadrado. Bien, y ahora ya está más fácil. El producto de 2 por 23,9 por 16,4, toda esta expresión, ¿qué está haciendo? Está multiplicando a coseno del ángulo B, y como está multiplicando a coseno del ángulo B, va a pasar a dividir todo al mismo tiempo. Fíjense, pasó a dividir al denominador. Y en el numerador, pues se copia lo que quedaba en el segundo miembro, ¿no? Se mantiene, ¿bien? Y listo, ya está despejado coseno del ángulo B. Ahora, para despejar este ángulo B, para que quede así, el ángulo B solo, aplicamos la inversa, ¿no es verdad? Es decir, que el ángulo B va a ser igual a arco coseno de toda esa expresión, ¿bien? Solo que lo he hecho un poquito más directo. Me he saltado ese paso, ¿bien? Introduciendo todo esto en la calculadora, lo que vamos a obtener es el ángulo B igual a 56 grados, 54 minutos, 6,36 segundos. ¿Ya? Segundos. Y ese es el valor del ángulo B. Bien, fácil, ¿no es verdad? Ahora vamos a calcular el otro ángulo. Cambiamos de diapositiva. Listo. Ahora vamos a calcular el ángulo C, por eso calculando el ángulo C. Bien, ahora acá yo puedo calcular por puedo aplicar lo que es la ley de senos, la ley de cosenos, ¿no? Puedo aplicar cualquier cosa para calcular este valor del ángulo C. Pero recuerden que siempre busquen el camino más fácil. ¿Para qué se van a complicar la vida? Siempre busquen lo más fácil. Y lo más fácil ahora, que ya conozco todas las incógnitas, excepto este, entonces lo más fácil sería calcular qué cosa, utilizando la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es igual a 180 grados. Es decir, que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. En cualquier triángulo, no se olviden. Sea rectángulo o sea oblicuángulo. Siempre es igual a 180 grados. ¿Bien? Aplicando eso, entonces,
ese conocimiento previo. Y despejando el ángulo C, vamos a obtener esta siguiente ecuación. Ahora C igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B. Reemplazando datos, pues sería C igual a 180 grados. Fíjense, menos el ángulo A. ¿Y el ángulo A cuánto es? Ya lo hemos calculado. Aquí lo tenemos acá. 42 grados, 35 minutos, 36,27 segundos. Y lo copiamos, ¿no? El siguiente, menos el ángulo B, colocamos el menos y ahora copiamos el ángulo B. Aquí está el ángulo B, que ya lo hemos calculado anteriormente. 56 grados, 54 minutos, 6,36 segundos. Listo, lo colocamos. Y ya hemos reemplazado toda la ecuación. ¿Qué hacemos? Pues ocupamos la calculadora científica, hacemos la operación y vamos a ver que el ángulo C es igual a 80 grados, 30 minutos, 17,37 segundos. Y ahí termina. Ahora vamos a calcular otro ejemplo. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Listo. Aquí tenemos el ejemplo número 2. Con los siguientes datos, ¿no es verdad? Tenemos el triángulo ABS, donde el ángulo A es igual a 60 grados, el lado C igual a 10, el lado A igual a 4 y vamos a calcular todas las incógnitas que faltan. ¿Bien? Ahora fíjense, jóvenes, que yo acá, para calcular lo que es el lado B o el ángulo B, va a ser muy complicado. Yo no podría, sería muy difícil. Lo más fácil sería calcular el ángulo C, este ángulo. ¿Bien? Porque de este ángulo C, por lo menos yo conozco su lado opuesto. Así que eso me facilita. Mientras si yo quiero calcular el lado B, su ángulo comprendido o su ángulo opuesto, pues no conozco. Y viceversa, no conozco, ¿no? Eso es lo que me dificulta. Entonces, por eso estoy calculando el ángulo C. Y para calcular este ángulo C, ¿qué voy a aplicar? La ley de senos, ¿no? Digo que seno del ángulo C, ahí está, seno del ángulo C, dividido entre su lado opuesto. ¿Cuál es su lado opuesto de C? 10. Ahí está, el 10. El truco de la linterna, no se olviden. Igual. Ahora voy a ocupar este ángulo. Digo seno del ángulo, perdón, seno de 60 grados, ¿no es verdad? Es decir, seno del ángulo A, ahí está, seno de 60 grados, dividido entre su lado opuesto de este ángulo. ¿Cuál es? 4. Ahí colocamos el 4. Y listo, jóvenes, esa es la parte más difícil, armar la ecuación. Y como ya está armada la ecuación, ¿qué voy a hacer ahora? Simplemente despejar lo que es el ángulo C. ¿Qué está haciendo 10? Está dividiendo, pasa a multiplicar al otro mismo. Fíjense, pasó a multiplicar 10 por toda esa expresión, ¿no? Ahora, luego lo que voy a hacer ahora es simplemente despejarse. Voy a aplicar la inversa, ¿no es verdad? Es decir, que el ángulo C va a ser igual a arco seno de toda esa expresión. Siempre entre paréntesis. No se olviden, siempre entre paréntesis. ¿Bien? Coloquen paréntesis. No se olviden, eso es muy importante. Solo que solo que lo estoy haciendo directo yo, pero ustedes ya saben hacerlo. ¿Bien? Y al introducir todos esos datos en la calculadora, es decir, cuando ustedes van a colocar en su calculadora el ángulo C igual a shift seno, abren paréntesis, colocan toda esa expresión, cierran paréntesis, igual. ¿Y con qué se van a encontrar ustedes? Se van a encontrar que en su calculadora les va a salir, ¿qué cosa? Match error. Les va a salir eso, match error. ¿Por qué sale esto, jóvenes? Porque si yo ahorita introduzco todos estos elementos en la calculadora, al introducir voy a obtener un valor de 2 y más, es decir, 2,1 o 2,2. Y si yo quiero calcular shift seno arriba de 1, no se puede calcular. No se puede calcular. ¿Ya? El argumento de la inversa de seno, es decir, de arco seno, tiene que ser entre menos 1 y 1 positivo. Si es que se sobrepasa 1,1, 1,2, 1,3, le va a salir siempre match error. Lo mismo si es negativo, si le sale menos 1,1, menos 1,2, menos 1,5, menos 2,2,
negativo, le va a salir ¿qué cosa? Match error. Recuerden que el argumento, es decir, shift seno, tiene que ser entre -1 y 1 positivo. Bien. Es por eso que sale match error, porque es más de 1, se sobrepasa. Esto llega a 2 y algo. Bien. Esto es hablando con términos trigonométricos. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Vamos a utilizar. Esto quiere decir de que este triángulo no existe. No existe. Y como no existe, es por eso que no se puede calcular sus incógnitas. Le va a salir siempre match error, porque no existe, jóvenes, ¿ya? Entonces, ¿esto qué nos indica, jóvenes? Nos indica de que no todos los ejercicios, no todos los problemas tienen una solución. Como ustedes están en secundaria, cuando van a ir a la universidad, van a dar el PSA, por ejemplo, se van a encontrar, jóvenes, que muchos de los ejercicios o problemas no tienen solución. Es una especie de trampa. Y cuando es una especie de trampa, ustedes tienen que colocar ¿qué cosa? Ninguno. O si la opción no existe, pues no existe. Bien, hay que ser muy cuidadosos. Por eso es muy importante no ser muy mecánicos, hay que siempre razonar, ¿no? Y ahora, para que ustedes comprendan mejor, ustedes lo pueden fabricar este triángulo. En su hoja, lo que van a hacer es hacer una abertura de 60 grados, van a graficar el lado que es igual a 10 y luego van a hacer coincidir el lado igual a 4, siempre con medidas reales, ¿no? Con su regla. Háganlo en su casa y se van a dar cuenta que no existe ese triángulo. No existe aquel triángulo que tiene ángulos de 60 grados, el lado 10 y el lado 4, ¿no? De acuerdo con esta situación, ¿verdad? O problema. Entonces, bien, jóvenes, sencillo, no existe. Pasamos al siguiente ejemplo ahora. Ok, aquí estamos en el último ejemplo, ¿bien? Fíjense, jóvenes, vamos a calcular las incógnitas de este triángulo ABC. Bien, ahora, conocemos lo que es el lado A, que es igual a 10,15. Conocemos el lado C, que es igual a 11, y el ángulo A, que es igual a 50 grados. Bien, vamos a comenzar a calcular lo que es el ángulo C, ¿correcto? Pero antes, jóvenes, quiero hablar de lo siguiente. En la mayoría de los ejercicios, ustedes pueden elegir comenzar por cualquiera. Pueden calcular si quieren lo que es el ángulo B, perdón, el ángulo B, el lado B, el ángulo C, lo que ustedes quieran pueden calcular. Generalmente, pero muchas veces también como este caso, que se van a topar con ejercicios que va a ser más costoso. Por ejemplo, si yo quiero calcular el lado B, pues me voy a complicar. ¿Por qué? Porque no conozco su ángulo comprendido. Ahora, si quiero calcular el ángulo B, lo mismo va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque no conozco su lado opuesto, que es el lado B, ¿no es verdad? Y eso es lo que me dificulta, jóvenes. A usted también le va a dificultar. Entonces, para que sea más fácil, siempre busquen el camino más fácil. Yo digo, bueno, si es complicado calcular el lado B y es complicado calcular el ángulo B, entonces pues lo más fácil para mí ahorita sería calcular primero el ángulo C. Entonces voy a comenzar a calcular este ángulo C y cuando voy a obtener su solución, recién voy a poder calcular las otras incógnitas partiendo de este elemento. Bien, entonces comenzamos calculando el ángulo C. Para calcular este ángulo voy a ocupar ¿qué cosa? La ley de senos. Y comenzamos, digo, seno del ángulo C, está seno del ángulo C, dividido entre su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto de C? El 11. Colocamos el 11. Igual, ahora voy a ocupar este ángulo, es decir, seno de 50 grados, dividido entre su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto de 50 grados? Este, 10,15. 10,15. Bien. Ahora voy a despejar. ¿Qué está haciendo el 11? Está dividiendo. Va a pasar a multiplicar al otro miembro. Fíjense, pasó a multiplicar, ¿no? Está multiplicando toda esa expresión. Bien. Ahora, para despejar este ángulo C, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar la inversa.
digo que el ángulo C va a ser igual a arco seno de todas las ecuaciones, ¿verdad? Por eso le pongo entre paréntesis siempre, no se olvide, muy importante. ¿Bien? Y listo, jóvenes. Introduzco todo esto en la calculadora científica y ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener 56 grados, 7 minutos y 7,94 segundos. Fácil, ¿no? Pasamos a la siguiente incógnita, siguiente diapositiva. Y ahora vamos a calcular el ángulo de B. Entonces, como les decía, jóvenes, siempre busquen el camino más fácil. Para mí, resultaría más fácil emplear lo que es la suma de los ángulos internos de un triángulo que es igual a 180 grados, ¿no? Es decir, que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Despejando el ángulo B, me va a quedar el ángulo B igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo C. Reemplazando datos, fíjense, menos, el ángulo A, ¿cuánto es? 50 grados, 50 grados. El ángulo C, ¿cuánto es? Ya lo hemos calculado, ¿no? ¿Verdad? Anteriormente, en la anterior diapositiva. Y es igual a 56 grados, 7 minutos y 7,94 segundos. Listo. Hacemos operaciones. ¿Y qué es lo que voy a obtener? 73 grados, 52 minutos y 52,06 segundos. Fácil. Vamos para la última incógnita. Bien, ahora vamos a calcular este lado B, ¿no? Introducimos calculando el ángulo, perdón, calculando el lado B. ¿Y cómo lo voy a calcular? Acá yo lo puedo calcular empleando lo que es la ley de senos o la ley de cosenos, ¿ya? Ustedes elijan lo que más les conviene. En mi caso, para variar, yo voy a aplicar esta vez lo que es la ley de cosenos. ¿Bien? Entonces, aplicando esta ley de cosenos, voy a comenzar por este lado, que es el que me interesa, ¿no? ¿Verdad? Digo que b elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados faltantes, es decir, 11 al cuadrado más 10,15 elevado al cuadrado, menos el doble producto de esto, es decir, menos 2 por, repetimos, ¿no? ¿Verdad? Por 11, luego por 10,15 por 10,15. Por coseno de su ángulo comprendido. ¿Cuál es su ángulo comprendido del lado B? Con mi dedo. Es el ángulo B. Colocamos el ángulo B. Luego fíjense que acá no está despejado todavía el lado B porque está elevado al cuadrado. Para que quede despejado, ¿qué voy a ocupar? Voy a ocupar la raíz cuadrada. Voy a extraer la raíz cuadrada de ambos miembros y me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar B igual a raíz cuadrada de todos esos términos, ¿no? De la suma de todos esos términos. ¿Bien? Lo introduzco en la calculadora científica. ¿Y qué es lo que voy a obtener? 12,729. Siempre consideren 3 decimales, jóvenes, ¿ya? Ahí tenemos 1, 2 y 3 decimales. Siempre 3 decimales. ¿Para qué? Para que sea más exacto. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ahí terminamos, jóvenes, lo que es la resolución. Si es que se han dado cuenta, es la resolución de su evaluación. Así que, de aquí guíense, jóvenes, ¿ya? Bueno, jóvenes, no se olviden de darle me gusta al video y suscríbanse. Bien. Así que hasta la próxima, jóvenes. Nos vemos. Chau, chau.